La última vez que subí un vídeo dibujando a este canal fue hace más de 3 años. He estado un poco liadillo con una cosa. Te cuento, aquí podéis ver que en 2020 yo ya estaba dibujando a los protagonistas de mi primera novela, Jaime y Otis. Espera. ¿Quiénes son Jaime y Otis? ¿Cómo que una novela? Por fin puedo contaros qué es lo que llevo haciendo todo este tiempo. El proyecto Sangre y Flores han sido más de 500 ilustraciones, más de 7000 líneas de texto y por fin puedo contaros y enseñaros todo el proceso de lo que ha sido convertir una idea que nace en mi habitación en un blog de dibujo sucio y cómo esto se convirtió en mi primera novela ilustrada. Yo a ti tampoco ya está disponible en todas las librerías, tanto físicas como digitales de España. Y Yo a ti tampoco también estará en México disponible a partir del 19 de septiembre. ¡Sorpresa! Pero bueno, vamos al lío. Algunas personas me preguntan de dónde surge la historia. Con 14 años hice 2 cosas por primera vez. Una fue enamorarme de uno de los chicos de último curso en secreto. La segunda es que pasaron tantas cosas y tenía tanta ansiedad que tuve que pedir ayuda a la orientadora del instituto. Uno de sus consejos fue escribir un diario. Escribir te ayuda a pensar más despacio y por tanto a relajarte un poco más. Años más tarde, como sabéis, abrí un canal de dibujo en YouTube y cumplí mi sueño de ilustrar libros. Pero lo cierto es que también soñaba con poder escribir historias. Tenía muchas historias empezadas y ninguna me terminaba de convencer, hasta el día que, haciendo limpieza en casa, encontré aquel diario del instituto. Supe entonces que tenía que escribir sobre algo que conocía. La historia de Yo a ti tampoco bebe de mis vivencias y a la vez termina siendo algo completamente diferente. Entonces escribí la historia de Jaime. Por cierto, sí, no es Jaime, es Jaime. ¿Por qué hice esto? Pues porque quería que se forzase la idea de que el protagonista era un incomprendido. Esto es algo que yo ya había visto antes en la historia de Neil Gaiman, Los mundos de Coraline. Coraline se tira toda la película explicándole a la gente que su nombre no es Caroline, sino Coraline. Es Coraline. ¿Caroline qué? Coraline. Jaime es un chico que vive en un pueblo típico de la España vaciada, aislado, rodeado por nada y con una vida muy aburrida, hasta que un día se topa con la desaparición de una vieja compañera. Y es cuando empieza a investigar con su mejor amiga Marianne, que conoce y se enamora de un chico de último curso, Otis, quien parece saber y ocultar cosas sobre la desaparición de Carlota. Al principio niega un poco que le gusta, pero al final... Tranquilos que esto no es spoiler. Tenía muy claro qué tipo de historia quería hacer. Y mi primer propósito era hablar de la obsesión del romance. Ese romance melodramático que hace que Romeo elija la muerte antes que vivir sin Julieta. Esa obsesión de Elio en ser mirado por Oliver. El romance no es amor. El romance es deseo. El romance es obsesión. Y de eso quería hablar yo. Algo que me gusta mucho de Call Me By Your Name es como muchísima gente lee esta novela o ve esta película y se piensa que es una historia de amor muy intensa. En realidad, hay muchísimas cosas turbias en esta historia y no te das cuenta. Eso es lo que quería. Quería que los lectores se obsesionasen con Otis de la misma forma que Jaime lo estaba haciendo. Ese romance en el que por tu amado te quitarías la vida también lo tenemos muy presente en una saga que no a mucha gente le gusta, Crepúsculo. Es una saga con la que me obsesioné con 14 años y por ende Jaime, el protagonista, también. Aunque la suya se llama Lobos y Vampiros. Las chicas que lo han entendido, lo han entendido. Otra gran inspiración fue el fenómeno Heartstopper. Si bien no son los dibujos más elaborados del mundo, Alice Oseman, la escritora y dibujante de estas novelas, sabe muy bien mantener el argumento y llevar el ritmo de la historia. Tiene unos personajes muy cucos con los que te puedes identificar muy fácilmente. Y hablando de personajes, también tengo que hablaros de Euphoria, porque los personajes de Euphoria es que son increíbles. No hay ningún personaje que sea 100% bueno, ni que sea 100% malo. No sé, me encantaba muchísimo cuando los personajes tenían esa profundidad que daba pie a que aprendiesen y a que creciesen. Quería unos personajes muy dinámicos y muy vivos. Y sobre todo, quería unos personajes que no tuviesen miedo a cometer errores para aprender de ellos. He leído alguna reseña del libro que decía que Jaime actuaba de una manera un poco rara. Y yo a esta persona me gustaría decirle, ¿tú con 13 años cómo actuabas? Support queer rights, but I also support queer wrongs. Que os quede clarísimo. Las personas queer no son seres perfectos y benévolos que lo hacen todo bien. Las personas queer cometen errores, especialmente cuando son jóvenes y especialmente cuando están en una situación de muchísima presión. Terminé un manuscrito de 40.000 palabras en 2020 y me di cuenta de que había estado dejando algo de lado. Algo de lo que estaba 100% seguro desde el principio, y es que el proyecto Sangre y Flores tenía que tener ilustración. En el capítulo 2 os quiero hablar de cómo contar historias con colores, o bueno, creo que este capítulo se debería de llamar Cómo probé 300 malditos estilos y rehice hasta 10 veces cada maldita página hasta encontrar algo que me... La ilustración de Yo a ti tampoco no está ahí para acompañar al texto como en gran parte de los libros de ilustración que yo he visto hasta ahora. Y tenía desde el principio muy claro que quería que fuesen ambos partes intrínsecas de la historia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si quitas la ilustración,
el texto pierde sentido y viceversa. Ambas son parte de un todo y la una se necesita a la otra, casi tanto como Jaime necesita a Otis. Es que me gustan a mí mucho los símiles y las metáforas y todas estas cosas. Podría resumir este capítulo en un punto. Este fue el primer boceto que hice de la primera página. Tenía muy claro que quería empezar por el final. Y de esto pasé a esto, y a esto, y a esto, y finalmente a esto. Parece sencillo, ¿verdad? Bueno, pues este proceso me llevó más de 3 años. Bueno, pues hoy es 23 de octubre. No sé, está drenando un poco. Y es algo que lleva ya muchísimas horas invertidas. Ahora estoy como que haciendo cada día más de 8 horas para avanzar de una vez por todas en el tema del dibujo. ¿Qué pasa? Que me topo conmigo mismo una y otra vez. Y es bastante agotador. Bastante agotador. A lo mejor termino estas páginas y sin querer veo las que hice hace 2 semanas y ya odio las que hice hace 2 semanas. Y quiero volver a hacerlas. Pierdo tiempo rehaciendo y rehaciendo y rehaciendo. Llega un punto en el que no sé nada. Solo espero que esto merezca la pena. 6 de febrero. Llevo todo el día con una viñeta. Solamente una. Qué impotencia, de verdad. Es que hay veces que no sale y por más que busco referencias. No sé qué me ha pasado, me he bloqueado. Llevo todo el día con esa viñeta. Creo que para ser honesto, también tengo que hablar de los momentos más duros. Durante esta etapa del proceso fue cuando más dudas tuve. No me veía capaz de ser lo suficientemente bueno, no paraba de compararme con otros artistas y de odiar todo lo que dibujaba. Hubo muchos momentos en los que quise dejarlo todo, porque no tenía nada claro. Al principio no tenía muy claro si quería un estilo más texturizado, como acuareloso, o con un volumen más trabajado. Las primeras páginas que hice gritaban confusión por todas partes. Las líneas decían una cosa, los colores otra, la luz era muy diferente. Me centraba tanto en cada detalle diminuto que no veía la totalidad. Lucía barato, lucía pobre. Además, este estilo con sombras tan trabajadas era muy difícil y costoso de repetir cada vez que fuese a dibujar. Necesitaba algo más rápido y un estilo más conciso. Fue entonces cuando descubrí a Jordi Lafebre. Su ilustración me abrió los ojos. En el trabajo de Jordi vi que a veces, por mucho que lo odie, menos es más. Y como con 1, 2, 3 o 4 colores podía transmitir muchísimo más que si hubiese hecho un cuadro impresionista. Entonces hice borrón y empecé de nuevo. Sabía que quería una anatomía que no cayese tanto en la caricatura, con una línea medida, pero luego un color muy minimalista. El resultado de aplicar esta lección fueron viñetas que me daban la sensación de estar terminadas. El proceso ahora era mucho más sencillo. Una vez terminada la línea y limpiada, tenía que añadir los bloques de color bastante planos, bastante monocromáticos, que no hubiese mucha diferencia entre unos tonos y otros. Después unas sombras en capa de multiplicar, es una forma muy sencilla y muy básica de sombrear. Y por último, los detalles y efectos que me pidiese cada escena. Esto hacía que todo luciese muchísimo más cohesionado y sobre todo que fuese más rápido de hacer. Aprendí 3 cosas. Lo primero es tener referencias en todo momento de todo aquello que yo dibujaba, ya fuesen referencias por internet, modelos 3D o incluso haciendo yo mis propias referencias. Tendríais que ver mi carrete del móvil ahora mismo, en serio, es horrible. Esta era la viñeta que no me gustaba. Estuve ayer con Alex, hicimos fotos para ver más o menos la referencia de las manos, porque muchas veces es importante tener referencia. Hasta que ha salido esto. La verdad es que me gusta muchísimo más. Lo segundo fue probar varias paletas de colores siempre. Y lo tercero es olvidarme del proyecto durante unos días para volver a verlo después con la mirada fría. Otra cosa que me ayudaba bastante eran las miniaturas. Había visto en varios documentales de Disney y de DreamWorks que para concept art se suele trabajar siempre en un lienzo muy pequeño, casi sin detalles, para así trabajar la proporción, la composición, los colores de la escena. Hubo un año que fui a Animayo, el festival de animación de Gran Canaria, y había un periodista haciéndome una entrevista y me preguntó sobre si estaba trabajando en algo. Le dije que era bastante secreto todavía, pero le enseñé unas cuantas imágenes del trabajo que ya llevaba hecho. Cuando este periodista vio las primeras páginas ilustradas, me dijo algo como: vaya, me recuerda a unos cómics italianos de hace unos años. Witch, de Alessandro Barbucci, no sé si te acuerdas. Que si me acuerdo... Uno de mis referentes siempre serán los cómics de las Witch. Cuando era pequeño los compraba a escondidas porque eran historias de chicas, pero al cumplir los 18 me hice con toda la colección para disfrutarla sin complejos. Yo a ti tampoco es en parte para los chicos que han pasado por cosas así. Y de pronto
El niño que había ganado un paquete de rotuladores en un concurso de Guadalajara acababa de hacerlo de nuevo. Después de vagar tanto buscando una dirección, por fin tuve línea directa y no paré de trabajar. Organizamos viajes con mis amigos para aislarnos del mundo y trabajar. Hace unos días estaba con mi amiga Gemma Vadillo. Estábamos literalmente jugando al Animal Crossing en una cafetería de Madrid. Ali me dijo, oye, ¿por qué no nos vamos a una casa en el medio de la nada y nos ponemos allí a avanzar más rápido? Más tarde se adscribió Chris Puello, entonces pues me hace mucha ilusión que esté aquí también con nosotros. Justo aquí estoy haciendo la escena en la que se presenta Alma, y de hecho la semana pasada estuve entrevistando a un montón de chicas trans por Instagram y por Twitter porque tenía miedo de caer en estereotipos o hacer cosas mal. Otra de las cosas que me gusta que estamos haciendo aquí es que cada vez que tenemos un huequito, pues cada uno miramos el proyecto del otro y nos damos como feedback. Incluso cuando volví a la civilización y estaba en trabajos de oficina, yo sacaba huecos para seguir dibujando en el tren antes de dormir. Y entonces, cuando el texto e imagen ya podían leerse, fue cuando pasé al siguiente paso del plan. Para ser lo indeciso que soy, hacer la portada fue bastante sencillo. Tenía muy claro que quería que fuese una escena bastante melodramática en el Mar de Oro y quería que la portada tuviese muchísimo simbolismo. Yo escondí bastantes detalles aquí dentro. Detalles como que Otis le da la espalda al sol, siendo el sol un símbolo de felicidad o de seguridad. Detalles como que Otis oculta flores en la espalda, como si no se las quisiese dar a Jaime. La sombra de las flores en la mano de Jaime simulan bastante cómo caerían unas gotas de sangre en caso de que hubiese una herida. Incluso la dirección del viento es algo premeditado. Todo el viento va en dirección a Otis, porque todo el mundo de Jaime parece dirigir hacia él de repente. Podría enrollarme mucho más hablando de la portada, pero entre que no quiero haceros spoiler y que quiero escuchar vuestras teorías, creo que voy a parar por ahora. Cuando todo cabía en un documento de Word, se lo envié a un montón de gente. Editoriales con las que ya había trabajado, antiguos compañeros, buzones abiertos, pedí contactos por todas partes. Y de los más de 30 emails que mandé, me contestaron 2. Uno de ellos quería modificar el proyecto entero y hacerlo entero un cómic sin texto. El otro apostaba al 100% por mi idea original. Así que tras mucho jaleo, firmé los contratos y entré oficialmente al mundo editorial. Mientras mis editores Irene, Chris y Laura me trataban con todo el cariño del mundo, yo me puse manos a la obra con algo que también quería hacer desde el principio: el book trailer. Dicen que los autores odian la parte de la promoción del libro y pensar en cómo publicitar el libro y tal les da muchísima pereza, pero a mí me emociona bastante pensar en cómo voy a hacerlo todo. Y es por eso que voy a hacer un book trailer. He encontrado a dos chicos, a Cam y a Abel, que es que son iguales. Todavía me cuesta creer que mis amigas se sumasen a ayudarme con todo el lío de cámaras, audio, transporte. María, Eva y Laura son de lo mejor que tengo en mi vida. Las quiero muchísimo. Pensando en lo que pesa la peluca de Laura y no puedo... Grabamos en mi pueblo, en el Mar de Oro que inspiró la novela. El rodaje fueron 2 o 3 días en los que me encargué de guión, storyboard, cámaras, dirección, edición, todo. Y con su ayuda terminamos un book trailer para anunciar el lanzamiento de la novela, como si fuese una película live action. Creo que el resultado fue increíble y captaba muchísimo la esencia y los colores del libro. Pero más increíble fue verlo proyectado en la presentación oficial del libro en Madrid. Y siempre es tan especial para mí cuando puedo conoceros, cuando podéis decirme lo que habéis pensado, cuando me enseñáis el libro con las cosas subrayadas o cuando me dais regalos que honestamente son increíbles. Ahora es momento de dejar ir. Llevo muchos años trabajando en esto y ahora es parte de vosotros, ahora es vuestro. Todavía no me acostumbro a meterme en internet y leer reseñas de gente que ya ha leído y tiene pensamientos y ha sentido un montón de cosas. Y ya no solamente las reseñas y el contenido en internet, sino todos los eventos a los que hemos podido ir presenciales, en los que he podido firmar libros, estar con vosotros cara a cara. Ha sido increíble. Desde aquí un besazo enorme a todos mis amigos, a mi familia, por apoyarme, por leer bocetos a las 3 de la mañana en un iPad. También quiero daros las gracias a vosotros, todas las personas que me habéis estado viendo estos años por internet. Es increíble, creo que nunca me habría imaginado que fuese a tener una oportunidad así y ha sido en gran parte gracias a vosotros y vosotras, así que gracias de todo corazón, os mando un beso enorme. Espero que os animéis a leer Yo a ti tampoco y espero que os animéis a decirme qué os ha parecido